atender a la hipotensión, tal vez el hematocrito, necesitamos esperar un resultado del laboratorio. La paciente está taquicárdica. Nuestra paciente empieza con aumento de la frecuencia respiratoria y el gasto urinario empieza a disminuir. Esas son las características, son lo que nosotros debemos de poner hincapié o tener vigilancia estrecha en estos síntomas o en estas manifestaciones que pueda tener nuestra paciente. Si nuestra paciente empieza a presentar ligera polimnea, está taquicárdica, es un dato, y principalmente la taquicardia, que es el primer signo tal vez que podía haber en una manifestación de un choque hipovolémico. Entonces, ¿cómo vamos a definir un choque hipovolémico? Es un síndrome cuyo denominador común es la hipoperfusión e hipoxia tisular, que de no corregirse rápidamente produce lesiones celulares que pueden ser o llegar a ser irreversibles, ¿sí? Esta situación puede considerarse una situación pues grave de no identificar el estado de shock de nuestra paciente, y esas son las características o tal vez lo difícil que se podría considerar. Más adelante vamos a considerar esto. Entonces, hay un denominador común, que es la hipoperfusión tisular, por la disminución del volumen y por el sustrato que lleva el oxígeno, que son los eritrocitos a los tejidos, que los va a llevar a lesión celular irreversible y por ende a fracaso multiorgánico y la muerte. Entonces, cuando estamos hablando de choque hipovolémico hay que hacer hincapié o poner nuestra mirada en la taquicardia. Hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, pero estas pueden estar enmascaradas por los cambios fisiológicos normales del embarazo, pero un cambio principalmente es la taquicardia. Entonces ya veíamos que es una alteración entre el aporte y la demanda a nivel de los tejidos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en un choque hipovolémico? Entonces ahí Winnie Pooh le está diciendo piensa. ¿Cuándo inicia con taquicardia? Y un dato importante que a nosotros siempre nos dicen, lo primero que va a empezar es con taquicardia, al menos también si consideramos que nuestra paciente está tomando algún medicamento, como es en el caso de los betabloqueadores. Todo esto debemos de estarlo pensando, porque si nuestra paciente pudiera estar bajo tratamiento de algún tipo de estos medicamentos, no vamos a esperar la taquicardia, pero va a haber otros tipos de alteraciones. Entonces, el colapso hemodinámico en nuestras pacientes ocurre cuando se pierde casi el 35 al 45% del volumen, pero no vamos a estar esperando a que nuestra paciente colapse. Entonces, este es un cuadro de la clasificación del estado de choque, donde estima la pérdida del ATLS, ya la mayoría de ustedes lo conocen, pérdida sanguínea, ahí va de grado 1, 2, 3 hasta 4. Entonces veamos la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En el grado 1, menos de 100 mililitros latidos por minuto, grado 2 de 100 a 120. Entonces, ya aquí podemos, si está más de 100, hay que prender nuestro foco rojo y estar pendientes de nuestra paciente, porque puede empezar con un choque hipovolémico, estar sangrando, siendo la pérdida más evidente, y presentar un estado o un grado de choque hipovolémico aún mayor y presentar datos, la frecuencia respiratoria, como ya veíamos, la diuresis, el sistema nervioso central. Nuestra paciente empieza con alteraciones neurológicas, incluso hasta la confusión, y podemos determinar que nuestra paciente podría estar en un grado 4 de choque hipovolémico. Entonces, en cuanto al tratamiento, el manejo debe de ser multidisciplinario, ¿sí? En conjunto con las especialidades, el ginecobstetra, el de terapia intensiva, el personal de urgencias, laboratorio, en conjunto todo trabajo social debe de ser, y como lo marca pues también la normatividad, se activa un código rojo, un código obstétrico, donde todo el personal, pero no debe de pasar, ¿sí? Que sentirnos todo podemos hacer. Si creemos que yo puedo solo, no es necesario.
llamar a fulano, a sultano, cierta especialidad. El manejo debe de ser interdisciplinario. ¿Y esto con qué fin? Para disminuir la mortalidad materna que nos aqueja tanto. Entonces, en cuanto al manejo, podemos hacer hincapié en 3 aspectos importantes: en la evaluación y la resucitación, mejor dicho, la reanimación, ¿sí? La evaluación y la reanimación, los principios del soporte vital avanzado y el control local de la hemorragia, tratar el choque hipovolémico y controlar la hemorragia. Entonces, el clásico ABCDF en la mujer embarazada: A, pida ayuda, no crea que pueda solo o que puede hacerlo solo, sino que hay que buscar ayuda, un manejo multidisciplinario. La vía respiratoria, hay que poner oxígeno a una FiO2 mayor del 40 y asegurar la vía aérea. Esto con el fin de que nuestra paciente tenga una saturación por arriba del 90%. El C, que es lo que tenemos que actuar de manera inmediata, es la restitución de líquidos y hemoderivados. El D, que es el uso de medicamentos uterotónicos y la evaluación del estado neurológico. Nuestra paciente está alerta, responde a estímulos verbales, responde a estímulos dolorosos o no responde. Con esta simple escala podemos determinar nuestro estado neurológico. Si está alerta, pues podemos decir que todavía no está en un estado de choque considerable, pero si nuestra paciente no responde, hacemos un estímulo doloroso tampoco, entonces hay que alarmarnos ahí y actuar. La E, que es el control del ambiente, importante evitar la hipotermia en nuestros pacientes y en cualquier tipo de paciente. Esto nos lleva a tener complicaciones a nivel tisular también, que va a aumentar también el estado de choque y otras alteraciones. En el caso de la mujer, cuando se encuentra una embarazada, debemos de vigilar también la frecuencia cardíaca fetal, que esté en rangos de 110 a 160 latidos por minuto, y recordar que la supervivencia fetal depende de la supervivencia materna. Para que esté bien el bebé, debe de estar bien la mamá. Acordémonos de eso. Entonces, ¿cómo podemos encontrar o qué vamos a buscar en nuestra paciente? La presión arterial, monitoreo de la presión arterial importante, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la frecuencia respiratoria, el volumen urinario, la hemoglobina. De estas situaciones, casi todo lo podemos tener a la mano, ¿sí? Podemos colocar una sonda Foley para determinar el volumen urinario, pero la presión arterial necesitamos un baumanómetro y estar checando nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca, palpar el pulso, auscultar a nuestra paciente, determinar cada una de las situaciones, porque estos son uno de los principales signos que debemos de estar monitorizando: la frecuencia cardíaca. La hemoglobina, tal vez esperar un poquito para que podemos tener el resultado de la hemoglobina, pero no es necesario actuar hasta que lleguen los laboratorios. Con presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, volumen urinario. Ya sabemos, presión arterial que disminuya, frecuencia cardíaca que aumenta, frecuencia respiratoria que aumente, y todo esto nos va a llevar a tener una paciente pálida, con piel fría, pálida también, y un dolor abdominal, principalmente en bajo vientre. Estas son las características debemos estar vigilando en nuestras pacientes. Entonces, hay datos también clínicos y de laboratorio de hipoperfusión tisular, trastornos en el estado de alerta, como ya veíamos, ansiedad, confusión, una disminución de la escala de coma de Glasgow, el índice de choque, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? El índice de choque debe estar, si está mayor de 0.9, es una alarma que nos debe de estar diciendo que nuestra paciente pudiera requerir transfusión sanguínea. Frecuencia cardíaca, la fórmula para el índice de choque es la frecuencia cardíaca entre la tensión o la presión arterial sistólica. Esta diferencia o este resultado debe de estar menor de 0.9.
el llenado capilar retardado mayor de 3 segundos, el gasto urinario, el volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Si hay gasometría o si contamos con un gasómetro, el déficit de base menor a -6 o déficit de base de 6 y un lactato mayor de 2 milimoles. Esto nos habla de datos de hipoperfusión tisular y debemos de estarlos buscando constantemente. Hay datos de severidad en el choque o en la hemorragia obstétrica. Nuevamente, trastornos del estado de alerta, ya está en estupor o coma nuestra paciente. El índice de choque ahora va a estar mayor de 1.7 y el volumen urinario va a ser menor a 3 mililitros. Y la gasometría, vean ahí, el déficit de base es menor a 10 y un lactato mayor a 4 milimoles. Esto son parámetros que nos van a dar datos de hipoperfusión tisular y también la severidad de nuestro estado de choque. Entonces, hablemos un poquito del índice de choque. Ya dijimos, el índice de choque es la fórmula, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. Lo normal se dice que es de 0.5 a 0.6 normal, y cuando está de 0.8 es clase 1, de 1 es estado de shock clase 2, de 1.1 clase 3 y de 1.5 a 2 un estado de shock clase 4. Entonces, con esto simplemente podemos identificar un estado de choque en nuestras pacientes o nuestros pacientes. En cuanto a la paciente obstétrica, el índice de choque es un marcador inicial de choque hipovolémico. Aquí habla del primer trimestre, pero también lo podemos transpolar durante el parto y después del parto. Si nuestro índice de choque está de 0.9 o menos, digamos que ya podemos respirar tranquilos por ese momento, pero hay que reevaluar constantemente. Si nuestro índice de choque está mayor de 1, entonces hay que alarmarnos. Nuestra paciente puede estar con algún tipo o con la hemorragia todavía activa y poder requerir transfusión. Aún más, si el índice de choque está de 1.7 o más, entonces ya nuestra paciente necesita una atención urgente. Entonces, el índice de choque obstétrico normal es de 0.7 a 0.9, aunque actualmente en cuanto a la paciente obstétrica están considerando de 0.5 a 0.7. Mayor de 0.7 ya debemos de estar pendientes de nuestra paciente porque pudiera estar o cursar con algún estado de shock o llevarla a un estado de shock. Estar vigilando, no tenemos otra cosa más que tomar la frecuencia cardíaca y tomar la presión arterial sistólica. Entre más se acerque a 1, pues nuestra paciente puede estar en estado de choque. Y entonces, cuando nuestro índice de choque aumenta, nuestra paciente puede tener necesidad o va a tener necesidad de transfusión sanguínea y de transfundir productos sanguíneos, sangre, plasma, ¿sí? De manera urgente. Ahora, ¿qué debemos de vigilar en nuestras pacientes? La presión arterial sistólica menor de 90 o la disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio. La presión arterial media también que esté menos de 60 milímetros de mercurio. Que nuestra paciente tenga una frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto, un volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo, un llenado capilar más de 3 segundos, un índice de choque mayor de 0.7, decíamos, un lactato mayor de 2, incluso ya ahora actualmente un lactato de 1, nos debe de hacer pensar en que algo anda mal. Entonces hay que estar vigilando de manera constante estas constantes. La presión arterial sistólica, la presión arterial media, frecuencia cardíaca, el volumen urinario. Si todas estas situaciones que pongo aquí hay que estar al pendiente de ellas porque nos puede
estar diciendo que nuestra paciente va evolucionando mal. ¿Cuáles son los objetivos en cuanto al tratamiento? Pues restablecer esas constantes, ¿sí? Que nuestro llenado capilar sea adecuado, que nuestros pulsos periféricos también estén adecuados, que el estado de conciencia de nuestra paciente se recupere, la temperatura mayor de 36, una frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto, la presión arterial sistólica mayor de 90, que nuestro gasto urinario esté mayor de 0.5 mililitros, nuestra hemoglobina, esperar una hemoglobina mayor de 7, el déficit de base menos de 5, el lactato menos de 2 y el INR menos de 1.5. Con esto sabemos que tal vez nuestra reanimación se está llevando de manera adecuada, el restablecimiento de nuestras constantes vitales. Ahora, ¿qué intervenciones han demostrado en reducir la incidencia de la hemorragia obstétrica? Marca 3, la guía de práctica clínica, que es el manejo de manejo de medicamentos como son la oxitocina, la ergonovina, el misoprostol, la tracción controlada del cordón umbilical y el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Con esto se ha visto que ha disminuido la presentación o la frecuencia de la hemorragia obstétrica, ¿sí? No desesperarse en la atención de nuestros pacientes. Los uterotónicos, la oxitocina, que se dice que es la agente de primera línea en el tratamiento de la hemorragia posparto, la dosis que marca es 5 unidades IV y se puede repetir la dosis. En infusión continua, 4 unidades en 500 mililitros de solución Harman a 125 mililitros por hora, a menos que se requiera restricción de líquidos. Esto es importante. No son recetas de cocina, ¿sí? En cuanto a la atención de nuestros pacientes, hay que valorarla. No solamente puede estar embarazada, no solamente está en trabajo de parto, pero puede ser cardiópata, puede ser diabética, puede requerir menor cantidad de líquidos y tal vez ocasionarle otras complicaciones. La infusión IV de 20 a 40 unidades por litro de solución IV a pasar a 60 gotas por minuto, o también de 20 unidades en 1 litro a 40 gotas por minuto hasta detener la hemorragia. Y los efectos adversos hemodinámicos incluyen la hipotensión profunda. Hay que tener en mente todas estas situaciones. Ahora, la ergometrina puede ser también combinada con la oxitocina. Se recomienda los derivados de la ergotamina si la oxitocina intravenosa no está disponible o si el sangrado no responde a la oxitocina, pero creo que deberíamos de tener en todas nuestras unidades la oxitocina. La ergometrina, 0.2 miligramos o 0.5 miligramos de inyección intravenosa o intramuscular, repetir 0.2 miligramos después cada 15 minutos. Si se requiere dar 0.2 miligramos IM o IV lentamente cada 4 horas, se aplica si se requiere a una dosis máxima de 1 miligramo o 5 dosis. La precaución, hay que estar con precaución si se aplica en pacientes con preeclampsia, en hipertensión o enfermedad cardíaca, porque también la podemos llevar a un colapso cardiovascular por los efectos de este medicamento. La prostaglandina E1, como el misoprostol, está recomendado si el uso de oxitocina intravenoso no está disponible o si el sangrado no responde a oxitocina, y la dosis está de 800 microgramos sublinguales. Esta puede causar rash o hiperpirexia, y también 1000 microgramos rectales pueden aplicarse. La carbetocina, que es un derivado de la oxitocina con acción más prolongada. Este tipo de medicamentos actualmente se dice que no se recomienda su uso rutinario por lo caro que es, y su uso, aunque se asocia a una reducción del uso de agente uterotónico adicional, este no hace diferencia en la incidencia de la hemorragia obstétrica mayor. Entonces, lo único es tal vez hacer gastar un poquito más a la institución o a los familiares. Hay medidas mecánicas también para el control de la hemorragia, que esto pues, son
situaciones que se necesita practicar, que necesita llevar a cabo actividades para poder utilizarlos adecuadamente, el tamponamiento con globo, las suturas hemostáticas, tales como el uso de procedimientos descritos como Bell-Lynch y suturas compresivas modificadas, otras las ligaduras bilaterales de las arterias uterinas, que estos son procedimientos que se deben de practicar y que salvan la vida de nuestros pacientes para llegar o darle tiempo a que nuestros pacientes lleguen a una unidad hospitalaria con resolución tal vez quirúrgica si así lo necesita la paciente, la ligadura bilateral de las arterias ilíacas internas y a lo que no queremos llegar tal vez o nunca queremos que lleguen nuestras pacientes, a la histerectomía. Entonces, las medidas mecánicas temporales, el masaje uterino después del nacimiento, a ayudar a la contracción uterina para evitar la hemorragia, la compresión uterina bimanual también de nuestra paciente, la compresión aórtica para disminuir el riesgo sanguíneo al uterino y el uso del pantalón antichoque en la mujer embarazada también son situaciones que podemos utilizar si es que las tenemos, pero también debemos de vigilar y ver las indicaciones que tienen cada una de estas. Entonces, lo importante en el manejo de nuestras pacientes es evitar esto, lo que en trauma conocemos como el triángulo de la muerte o la tríada de la muerte, que es acidosis, coagulopatía, hipotermia, todo esto llevado tal vez de primera instancia por la hemorragia, pero ahora también se considera la pentada de la muerte. A esto se agrega la hiperglucemia y la hipoxia. Si esto se preserva o esto se presenta en la paciente y nosotros no hacemos nada por corregir esto, casi seguramente nuestra paciente va a fallecer. Entonces, aguas con el triángulo de la muerte, principalmente buscar también ya los otros dos puntos, que es la pentada de la muerte. Ahora, en cuanto al tratamiento del choque hipovolémico, la guía de práctica clínica refiere dos fases, fase de resucitación y fase de optimización. La fase de resucitación inicia con el diagnóstico. Hay que saber diagnosticar una hemorragia obstétrica, tenerla en mente siempre en la atención de un parto y más aún, como decíamos, de manera inicial, si conocemos los factores de riesgo y pensamos que nuestra paciente pudiera presentar una hemorragia obstétrica, tenemos que diagnosticarla tempranamente. Y esta finaliza cuando se obtiene el control del sangrado y la reversión del estado de choque. Ahora, la fase de optimización es una fase posterior cuando nosotros ya controlamos el estado de choque y vamos a valorar ya a nuestra paciente de manera global para evitar las complicaciones que pudiera tener. Es decir, ya no pasar tanto volumen, restricción de volumen de sangre y de otras cosas. La piedra angular en la reanimación es la restauración del volumen de sangre y, por ende, restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. Decíamos ya en las definiciones que causa hipoperfusión tisular. ¿Quién habla? A una coagulación, puede llevarnos a una coagulación intravascular diseminada. Entonces, la restauración del volumen de sangre es una piedra angular y también el volumen, el cual se va a dar con soluciones cristaloides. Entonces, la fase de reanimación. ¿Qué solución es la recomendada? ¿Cuál vamos a poner? Actualmente se debe de unas soluciones balanceadas. Nosotros contamos con la solución Harman, el ringelractato, tal vez lo podríamos tener, una solución Harman, y aquí ya se pone en segunda opción la solución salina al 0.9%. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que el manejo con soluciones salinas aumenta la acidosis, aumenta el daño renal o puede llevar a un daño renal con un uso indiscriminado de soluciones. ¿Cómo se da un volumen de 30 mililitros por las características de nuestro paciente o de nuestra paciente? Ver las comorbilidades que pudiera presentar, porque tal vez con un volumen de podemos llevarla a otras situaciones como un edema agudo pulmonar. Entonces,
que lo que queremos llevar una presión arterial sistólica que esté entre 80 y 90 milímetros de mercurio, que nuestro índice de choque esté menor de 0.9, de preferencia menor de 0.7, y nuestro volumen urinario de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Con estas situaciones podemos decir que nuestra reanimación en esta paciente se está haciendo de manera adecuada. Entonces, el uso de soluciones cristaloides, evitar sobrecarga de líquidos en la fase de optimización. Si ya corregimos nuestro estado de choque y nuestra paciente tal vez ya no está sangrando o restablecimos las constantes vitales, pero nuestra paciente va a requerir una intervención tal vez quirúrgica o invasiva, debemos de pasarla en las mejores condiciones para que el ginecobstetra haga su trabajo adecuadamente, ya con una paciente lo más estable posible, que a veces también es imposible detener una hemorragia y necesitamos un trabajo conjunto. Entonces, no se recomienda emplear soluciones de hidroxietilalmidón en la reanimación, es decir, los coloides. ¿Por qué? Porque también aumenta el daño renal. Se ha visto, no son lo más adecuado. Algunos podrían decir, y si es lo único que tengo, pues hay que trabajar a veces con lo que tengamos, pero también tratar de buscar la mejor solución para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué efectos deleterios en el uso de este tipo de soluciones? Cuando hay una reanimación agresiva, a veces llegan nuestras pacientes referidas de alguna unidad de primer nivel y nunca nos dicen si ya les pasaron cierta cantidad de volumen, nada más los traen, o el médico que trae, si es que llega a venir con algún médico la paciente referida, no sabe, no conoce la paciente, mucho menos sabe la cantidad de líquidos, y nosotros tal vez aquí por las características clínicas de la paciente, pues empezamos a manejar con cristaloides agresivamente y pasándole, tal vez ya le pasaron 2 litros en su unidad y aquí llegamos y le pasamos otros 2 litros y nuestra paciente pues también empieza a tener coagulopatía por dilución. Entonces, la reanimación agresiva con líquidos también es deleteria, no es 100% benigna. Aumenta la presión arterial media y el flujo, que es en primera instancia lo que queremos y lo que necesitamos hacer nuestra paciente, pero también una presión arterial media aumentada aumenta el riesgo de desprendimiento del coágulo. Entonces, aquí también clínicamente, si nuestra paciente está en condiciones, podemos manejarle una presión arterial perfusoria, tal vez, no tenerla en una presión arterial como si no tuviera nada. Entonces favorece también el edema de los tejidos y sobre todo favorece también la hipotermia, que todo esto, acuérdense de la pentada letal. Si nosotros no quitamos estas condicionantes, nuestra paciente pues puede ocasionarle la muerte. Entonces, en cuanto a los derivados, algunas guías, algunos estudios han demostrado no transfundir a nuestra paciente cuando tiene hemoglobina de 10 gramos por decilitro o más. No se ha visto mejoría, ¿sí? Se debe de usar cuando la pérdida de la volemia es de 40% o más. El beneficio excede cuando la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro. Si nuestra paciente en los resultados tiene una hemoglobina de 7 o menos, hay que transfundirla. O sea, la meta es mantenerla con una hemoglobina de 7 o más, pero tampoco ya tenerla más de 10. O tiene una hemoglobina de 9.5, vamos a transfundirla. No es lo adecuado, ¿sí? Entonces, vigilar las constantes. En cuanto al tratamiento con hemoderivados, acuérdense, como decía de manera inicial, cuál es restablecer el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno. ¿Y cómo se va a lograr? Con la transfusión de hemoderivados. Es de vital importancia en la hemorragia aguda, por eso es necesario tener una comunicación constante y adecuada con el servicio de banco de sangre, porque hay situaciones que tal vez dice laboratorio no, por favor, si apagan sus micrófonos por ahí.
y el banco de sangre no lo necesita, pero nosotros estamos frente a la paciente y vemos tal vez la situación de la hemorragia, ¿sí? Y creemos que esa paciente, y sabemos que no tiene 9 o 10, sino por la cantidad de sangre que ha perdido va a ser mucho menor, y aún más las condiciones clínicas que nuestra paciente presenta. Entonces, también tener en cuenta en enfermedad cardiovascular es una condición que en cuanto al manejo del estado de choque, y si nuestra paciente presenta alguna enfermedad cardíaca, a ella sí podríamos llevarla a una hemoglobina de 10. Entonces, transfundir con hemoglobina de 7 gramos por decilitro o menos. Claro, hay que estar pendientes. Si nuestra paciente continúa sangrando, por ende, debemos de utilizar la transfusión, y no por decir es que dijeron que si tiene 7 o menos y aunque esté sangrando, pues no le voy a transfundir, no. Si tiene 8, pero la paciente está sangrando, hay que hacer lo necesario también para darle al paciente lo que necesita. Está perdiendo sangre, necesitamos darle sangre. Manejo indiscriminado de líquidos también no es lo más adecuado. Ahora, entonces, el choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, se recomienda la administración de plasma fresco precozmente para prevenir o tratar la coagulopatía. A veces tenemos en mente también con pura sangre, concentrado eritrocitario. Acuérdense que también hay otros derivados o hemoderivados. Entonces, cuando es un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, hay que también pasar plasma fresco con el fin de ¿qué? De tratar o prevenir la coagulopatía, que es una parte importante en la triada o la pentada letal. Si el recuento de plaquetas debe de mantenerse por arriba de 50,000 en pacientes con sangrado agudo, también entonces deberíamos de transfundir plaquetas. Entonces, pacientes con choque hipovolémico severo, con hemorragia activa, en las que no se tenga un resultado del laboratorio, las plaquetas deben de ser transfundidas en conjunto con concentrados eritrocitarios y plasma fresco congelado. Aquí vamos a transfundir este tipo de bebidas que a lo mejor algunos las identifican correctamente, algunos más la negran, pero esto es con el fin de decir, vamos a transfundir una relación, un concentrado eritrocitario, un concentrado de plasma y un concentrado plaquetario para prevenir la coagulopatía, ¿sí? Hay otros estudios también que dicen una relación de 1:1:2, pero se ha estudiado que no cambia, no favorece en ningún aspecto, y es lo mismo pasar de una relación 1:1:1 a 1:1:2. Tengamos en mente si en sus unidades también tienen este tipo de banco de sangre o el apoyo de banco de sangre en hemorragias severas o en choque hipovolémico severo, no solamente pasar concentrado eritrocitario, sino también plasma y plaquetas. Y este es un diagrama de flujo en cuanto al tratamiento de la hemorragia ginecobstétrica. Vamos a verlo un poquito rápido, ¿sí? Determinar las causas del sangrado, acuérdense las T's, ¿sí? Estimar la cantidad de sangrado y las constantes vitales. Entonces, ¿dónde está nuestra paciente? ¿Está en embarazo, está en parto y en puerperio? Acuérdense que las causas van a ser diferentes de acuerdo a la situación en que se esté presentando. Entonces, hay que preguntarnos, ¿nuestra paciente está en estado de choque o tiene signos de estado de choque? Entonces, vamos a ver, ¿esa hemorragia obstétrica está compensada? Entonces, ¿tiene signos vitales tal vez adecuados? Hay que reponer líquidos e identificar el control de la causa de la hemorragia y tratarla también, si es posible, como es el aborto, la placenta previa, tal vez llevar vigilancia y valorar la interrupción del embarazo de acuerdo a las condiciones y a lo que decida el médico ginecobstetra. Entonces, si nuestra hemorragia no está con hemorragia, pero también está compensada, hay que reponer líquidos, identificar la causa. Aquí ya dijimos, la tonía, uterotónico, retención de tejidos, revisión de cavidad bajo anestesia, trauma, reparación de desgarros, deficiencia de trombina o alteración de la coagulación con plasma.
Si persiste el sangrado, entonces hay presencia de signos de choque, vamos a realizar todo lo que dijimos, el plan ABCDE, principalmente manejo de líquidos, tener sangre disponible en la medida de lo posible y si no, preparar a nuestra paciente para un traslado a otro nivel que tenga resolución. Si persiste con sangrados, si persiste con el sangrado hay que vigilar la recuperación, sus signos vitales, el uso de uterotónicos, vigilar el sangrado transvaginal. Y si sigue presentando signos de estado de choque, pues tratar y tratar. Si la hemorragia obstétrica no es compensada, entonces vamos a ver ahora sí datos de hipoperfusión tisular, todos los que ya les había marcado, ¿sí? En los que incluye el índice de choque, el lactato, el déficit de base, la escala de Glasgow, y solicitar también pruebas de examen de laboratorio, no en este momento, sino desde que la paciente llega a nuestra unidad, y ver también si tiene algunos estudios anteriores para ver una comparación en cuanto a la disminución de la hemoglobina, porque se dice también que una anemia por deficiencia de hierro también está relacionada con atonía uterina. Y hay que clasificar la gravedad del estado de choque en leve, moderado y severo, de acuerdo al índice de base, de acuerdo al lactato, de acuerdo al ATLS, como ustedes lo quieran, pero de manera constante estar vigilando también las constantes vitales. La restitución de líquidos también, cristaloides, ya decíamos 30 mililitros, coloides, no es lo adecuado, 20 mililitros por kilogramo, pero también se puede valorar después de la administración de cristaloides tal vez, y si nuestro paciente no mejora o nuestra paciente sigue con datos de estado de choque. Entonces, y mantener metas, acuérdense, presión arterial sistólica, el índice de choque, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces, si sigue presentando datos de hipoperfusión tisular, entonces usaríamos ya hemoderivados, hemotransfusión de concentrados eritrocitarios, y si el sangrado sigue también hacer una transfusión entre sangre, plasma y plaquetas. En sí, lo importante es tratar la coagulopatía, porque esto lo puede llevar a una coagulación intravascular diseminada en nuestras pacientes y es lo que la puede desencadenar o llevar a la muerte de nuestras pacientes. Entonces, nuestra paciente también se dice, si nosotros pudiéramos conocer el fibrinógeno, si tienen a mano el medir el fibrinógeno, esta debe de ser mayor de 200 miligramos. Si el fibrinógeno se dice está menos de 200, esta puede tener mayor riesgo de sangrado y se habla de un inicio de protocolo de transfusión masiva. Aquí habla del 112, habíamos dicho que también se puede utilizar el 111, que también ha llevado iguales resultados, y por el uso de las plaquetas que muchas veces y casi siempre no hay disponibles para poderle ofrecer. Entonces, la transfusión masiva, tal vez con trabajos o con mucho esfuerzo logramos tener 2, 3 concentrados eritrocitarios y poder obtener 6 concentrados. Algunos protocolos hablan hasta de 10 concentrados, 6 concentrados eritrocitarios, 6 de plasma para uso de transfusión masiva. Entonces, todo esto debemos de tenerlo de manera constante y sobre todo nuestra paciente debería de ser en vigilancia en unidad de cuidados intensivos, constantes vitales, vigilancia de constantes vitales, el tono uterino, seguir vigilando el sangrado transvaginal y suspender terapia con hemoderivados ya también, porque también puede llevarnos a alteraciones de la coagulación. Entonces, ya casi para terminar, en cuanto a la hemorragia obstétrica, ¿por qué tenemos, tal vez podríamos decir que podemos tener alta mortalidad? Una de las principales razones de alta mortalidad, ahí como la rana René dice que si esto es bien difícil, dificultad para reconocer la paciente obstétrica, creo que es evidente, ¿no? Podemos reconocer, tal vez buscar la causa nos podría llevar ahí a situaciones. Se dificulta para reconocer los factores de riesgo.
no creo en la mayoría de los pacientes. Debemos de buscar factores de riesgo que pueden llevar a nuestra paciente a que presente una hemorragia obstétrica. Dificultad en la estimación exacta de la pérdida de sangre depende tal vez, ¿no? Pero aquí vuelvo a hacer hincapié y hacer énfasis en los signos vitales. No importa las constantes vitales, nuestro paciente o nuestra paciente presenta datos de inestabilidad o choque, pues es lo necesario. Dificultad en el diagnóstico precoz, pues si conocemos las causas, sabemos lo que tiene, entonces hay que diagnosticar y por ende tratar de manera inmediata. La emergencia es aquella que debe resolverse de inmediato con los recursos disponibles en este momento. Tal es el caso del estado de choque hemorrágico. Y la urgencia permite elaborar un plan diagnóstico terapéutico para ejecutarlo en el menor tiempo posible. No quiere decir que se va a dejar para el siguiente turno, ¿no? Se tiene que atender en el menor tiempo, pero el estado de choque se debe de atender de manera inmediata. Y la hemorragia obstétrica es una condición prevenible. Esto, si nos hace hincapié la guía de práctica clínica y la mayoría y todos los artículos, que es prevenible y representa una de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Si es prevenible y continúa siendo una de las principales causas de muerte, toda hemorragia obstétrica debe de contar hasta que se demuestre lo contrario. Y de mi parte sería todo. Bueno, doctor, muchas gracias. Para la sesión de preguntas y respuestas les dejé anotado un número de teléfono. Sesión de preguntas abiertas porque tenemos un curso de ginecólogo que en unos minutos empezará y entonces, bueno, a nombre del director del hospital, el doctor Raúl Peralta Catalán, le doy las gracias al doctor, le hago entrega de la constancia y bueno, también agradecer al hospital de Ayutla, de Chilapa, Ometepec, Coyuca, Toyá, Arcelia, Tlapa, el Centro de Salud de Coahuayutla y Centro de Salud de Coalá por su asistencia y en verdad si tienen dudas en ese tema tan importante háganlo llegar vía WhatsApp y el doctor Raúl Jiménez con todo gusto les contestará. Doy por finalizada la sesión. Muy buenos días a todos. Doctora, nada más para felicitar al doctor Jiménez, la verdad, excelente ponencia, la verdad nos llevó de la mano desde primer nivel, segundo nivel y en todas las etapas de